Así es que, bueno, primero que todo, mi nombre es Paola Arias, soy integrante del equipo de profesionales que están en el programa PASE, específicamente en el área de reforzamiento de competencias, pero hoy estamos como componente de preparación en la enseñanza media, que es donde hacemos las actividades con tercero y cuarto, ¿ya? De manera presencial lo hacíamos antes, y esta, como les decía, es la forma que hemos encontrado para poder desarrollar nuestras acciones. El día de hoy nos convoca un taller de técnicas de autoaprendizaje en este contexto virtual, justamente. Se comenzó gestando otro tema, de los mismos profesionales que van a dictar este taller, pero luego ellos definieron y fueron dándose cuenta que los temas contingentes e importantes son otros. Yo los voy a dejar con ellos, ellos se van a presentar, dos docentes de nuestro subcomponente, así que espero que sea una buena jornada, súper provechosa. Estamos grabando para que esto luego también quede ahí en el material importante y guardadito, y también se les va a hacer envío luego del material de aquí, de la encuesta de satisfacción. Bueno, ahí le van a ir contando mis colegas acerca de eso. Así es que eso, darles la bienvenida, un gusto verlos. Algunos están apagados ahí, me imagino que por la hora, la cara de sueño, estamos todos la misma, no se preocupen. Mire, la profesora Nilda está, no sé, en el río por ahí, está muy bien. En el lago Yeu, Estoy justamente en la cabaña. Muy bien. Me da un poco de envidia. Así es que eso, que sea una linda jornada y muchas gracias por estar aquí. Bueno, empiezo yo presentándome. Mi nombre es Luis Medina, yo soy profesional en terreno del programa PASE. De eso que nosotros como profesionales estamos extrañando mucho el terreno, ir a los liceos, compartir con los estudiantes, con ustedes. También les presento a mi compañera Paula, que ahí les va a estar la manito, y que un poquito más adelante va a estar conversando con ustedes. A ver, puntualizar solo dos cositas. Uno, que si por favor pueden, mientras estamos conversando, apaguen sus micrófonos para que no nos interrumpa algún sonido. A veces algunos tenemos perritos o gatitos o algún ruido por ahí, alguien le da por licuar a esta hora, entonces para que no nos interrumpamos. Y bueno, nosotros vamos a ir haciendo ahorita una presentación, les vamos a compartir la pantalla. Si van teniendo dudas durante el desarrollo, nos las pueden ir copiando en el chat, nosotros las vamos a ir revisando. Si en el momento es pertinente responderla de una vez, lo hacemos, y si no, al final igual vamos a hacer una ronda más larga de preguntas, ¿sí? Según nos alcance el tiempo. Si en algún momento no me escuchan o algo, igual nos hacen alguna seña para saber, porque no estamos exentos en estas cosas, alguna falla técnica, pero esperemos que todo nos vaya bien. Así que les voy a compartir la pantalla, y ahí lo primero que les voy a preguntar es si la ven, si ven lo que yo estoy proyectando. Sí, se ve, Luis. Perfecto, estoy esperando que se ponga pantalla completa. Y empezamos. Muy bien, entonces el taller que nos reúne hoy se llama Técnicas de autoaprendizaje en un contexto virtual. Es para docentes y equipos directivos de la red PASE, del componente PEN, como bien les comentaba Paola. Y como ya les dije, bueno, yo soy Luis Medina y mi compañera es Paula Beltrán. A ver. Muy bien. Los objetivos que vamos a trabajar hoy en general tienen que ver con conocer herramientas que permitan fortalecer el autoaprendizaje en los y las estudiantes en el contexto actual. Y de ahí tenemos como dos, digamos, subobjetivos que serían contextualizar a los y las participantes acerca de conceptos básicos relevantes para el desarrollo de la sesión, ¿sí? Para que todos manejemos el mismo lenguaje. Y luego entregar técnicas y recomendaciones para potenciar el autoaprendizaje en los y las alumnas en el contexto de aprendizaje virtual, ¿sí? Que digamos que va a ser la parte más, quizás importante de esto, luego de que todos tengamos el mismo lenguaje, pues poder ya entrar como a las técnicas que queremos ver. Buenos días a todos y todas, mi nombre es Paula Beltrán, soy profesora de Historia de base y facilitadora del programa PASE también ahora. Les voy a pedir que tengan a mano su celular o abrir alguna pestañita del navegador
y nos vamos a la página web menti.com. En la página menti.com, voy a compartir yo ahora mi pantalla. Vamos a ir ahí intercambiando con mi compañero. Aquí está. Les van a pedir un código. Anoten por favor el código que aparece ahí, 311150. Vamos a, para comenzar un poco más extendido, ¿cierto? Ya escuchamos algunas conversaciones por ahí, veo que algunos se conocen. Pero para por favor, comenzar, no vaya tan rápido. Ya, ok, gracias por la sugerencia. Para comenzar este taller vamos a saber cómo llegan, con qué ánimo llegan, con qué disposición, ¿cierto? Profesora Paola, ¿Sí? disculpe que fui a buscar el celular. ¿A qué página había que ingresar? Menti.com. Y anotan el código 311150. Ahí ya hay uno que contestó. Un participante ya contestó. Llevamos 3. Vamos a ver con qué ánimo llegamos hoy al taller. Tenemos uno que llega feliz, otro que está estresado, otro con sueño. La mayoría parece que con sueño. www.menti.com. Ahí les van a pedir un código. Durante la sesión vamos a dejar a mano el celular para poder... Disculpa, ¿dónde hay que colocar el código? Es que no me aparece igual como ustedes. Si está en el teléfono, profe, ahí le va a abrir, cuando usted abre menti.com, le sale de una vez una barrita que abajo dice No, pues no me submit. aparece igual, pues. No me aparece igual, por eso pregunto. Profe Ana María, mira, ¿te aparece esto en la pantalla? No, por eso pregunto, pues, colega, igual que los alumnos. No todo pasa igual. Pero abrió desde el navegador del celular, menti.com, debería aparecer inmediatamente las opciones. Debería aparecer la foto de los gatitos. Si no le aparece, puede haber un problema en la página o en el navegador. Igual en el chat les dejé el link de la página. Lo pueden seguir también directamente ese. Vamos a buscar un ejemplo. Parece que la mayoría llegó con sueño. Ya lo logré. ¿Lo logró? Sí. Parece que hay uno que llegó enojado. Hola, no puedo entrar a la página. Hola, buenos días. www.menti.com. Así como suena, menti.com. Vamos a dar unos... Ese es solo Menti. Menti, ahí está, que aparece aquí arriba, acá arribita, Menti, perdón, menti.com. Vamos a dar unos 2 minutitos más para... Recuerden que esta es solo una actividad inicial de intención, no se preocupen porque más adelante vamos a tener otra. La idea es hacer lo más interactivo posible este taller con ustedes.
Ya, vamos a ir cerrando entonces, en honor al tiempo, por supuesto, porque tenemos muchas cosas que contarles. Qué bueno que la gran mayoría se divida entre feliz y con sueño, que el sueño se pasa, esperemos que la felicidad sea permanente. Estresados, ¿cierto? Hay un par que está enojado, pero bueno, como día viernes, esperemos que eso se vaya pasando durante el día. Voy a dejar ahora yo de compartir esta pantalla. ¿Ya? ¿Alguien más que esté ingresando recién? ¿Hay un indiferente? ¿Alguien más que esté ingresando recién? ¿No? Ya, vamos a volver entonces a la presentación del taller. Muchas gracias por participar y no se olviden de mantener el Menti o su celular a mano para poder responder alguna otra pregunta. Bueno, comenzamos con esta frase que nos hizo sentido, espero que ustedes también, que dice que el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Y el segundo objetivo de la educación es formar mentes críticas con capacidad de verificación que no acepten sin más todo lo que se les da. En base a esta reflexión surgen los temas que nosotros hoy día queremos conversar, que tiene que ver con esto de hacer cosas nuevas, de ir adaptándonos a nuevos contextos y además en ese camino, ¿cierto?, ir fortaleciendo esta idea de crear mentes críticas, de poder fortalecer la habilidad de los estudiantes, no solamente de pensar críticamente, sino que de cuestionarse a sí mismos y de aprender a aprender. Ya es una frase de Piaget. Vamos a dejar ahí para la reflexión. Y de ahí vamos a hacer un pequeño contexto de, bueno, tanto lo que nos trae al taller, como nuestra realidad actual, de cómo, digamos, qué nos llevó a todo esto. Lo primero que se ve ahí en grande en el centro es el tema del COVID-19, el famoso coronavirus, digamos que generó toda esta emergencia sanitaria, bueno, esta famosa pandemia nos tiene a muchos en nuestras casas. De ahí podemos ver la cuarentena, que fue lo que llevó a la suspensión de clases presenciales y ha hecho que toda nuestra dinámica de trabajo, tanto nuestro trabajo como docentes, tanto el trabajo con los estudiantes haya cambiado, porque como se ve ahí el pupitre está vacío, los alumnos no están en los liceos. De ahí viene el siguiente desafío, que fue el teletrabajo, que fue algo que la mayoría tuvimos que enfrentar de un día para otro. No estábamos acostumbrados a trabajar por estos medios, a hacer videollamadas. Yo confieso que las primeras videollamadas que hago tuvieron que ser del trabajo, no solía ser de llamar a familiares ni nada, por estos medios. Entonces es otra diferencia que hemos tenido que enfrentar. También la comunicación, los celulares se volvieron muy importantes para la comunicación entre nosotros, pero también la comunicación con los estudiantes, que era, bueno, yo conozco muchos profes que no le dábamos el número a nuestros estudiantes, porque no queríamos a un estudiante escribiéndonos un sábado en la tarde para preguntarnos sobre una tarea. Pero ahora se ha vuelto esencial que ellos tengan nuestros números, poder escribirnos con ellos por WhatsApp o mensaje de texto, poder llamarlos. Y finalmente el reto que tenemos todos también, que es la educación a distancia. La realidad es que la mayoría de nosotros no estudió de esa manera, tampoco fue formada para dar clases de esa manera, pero es la realidad que tenemos ahora. Nos tenemos que enfrentar a esto. Y lo tenemos que enfrentar en un reto donde nosotros siempre a los alumnos tratamos de, al menos cuando llegan al aula, tratarlos a todos de la misma manera, que haya una uniformidad en el trato y en la información que ellos reciben. Pero esto también se ha roto porque no todos los estudiantes tienen los mismos medios, ¿sí? No todos tienen conexión a internet, no todos tienen los mismos celulares o no todos tienen la misma computadora, y eso también nos reta cómo hago para hacer trabajo a distancia o para hacer educación a distancia si yo lo quiero hacer en una plataforma virtual, pero tengo estudiantes que no tienen conexión a internet. O cómo hago para entregarles guías impresas a algunos, pero de repente no todos se pueden acercar al liceo para conseguir las guías. Entonces, otro de los retos que tenemos es hacer lo posible por igual poder mantener esa uniformidad en el trabajo de nosotros con los estudiantes, de ser nosotros
digamos, lo más justo posible en la entrega que le damos a ellos de la información que nosotros manejamos. De ahí vamos a volver otra vez al Menti. Volvamos a menti.com. Vamos a ver sus preconceptos, sus aprendizajes previos respecto del concepto de autoaprendizaje. Ya les voy a compartir aquí el mismo 31, código. 11, ¿cuánto? 311150, el mismo código. Ahí hay un... ¿Pueden ver la pantalla? Les va a preguntar, pueden anotar 1, 2 o 3 conceptos, palabras asociadas que entienden, que saben del autoaprendizaje como concepto. Autoaprendizaje. Recuerden, menti.com y el código 311150. Ahí ya están apareciendo algunos conceptos. Aprender por sí mismo, formación autónoma. Vamos a ver esta red de palabras. Experiencia, aprender solo, madurez. Importante concepto, madurez. Activo, adquirir. Muy bien. Formación autónoma. Módulos. Motivación, un concepto que también vamos a conversar. Aprender por sí mismo, el que destaca, el que se ha repetido más. Perseverancia, autoformarse. Proceso cognitivo, aprender por sí mismo. Dificultad. Muy bien. Responsabilidad, proactividad. Interesante. Aprender por sí mismo, el que sigue destacando. Autonomía en segundo lugar. Ya, creo que ahí estamos. Muchas gracias. Les quiero decir que tienen toda la razón. Obviamente, ustedes como docentes conocen el concepto. Era solo para ver qué otros conceptos asociamos a esto, ¿cierto? Va a ir construyendo, como decía mi compañera inicialmente, ir construyendo juntos este aprendizaje, ir aclarando algunos puntos, más bien dándole una base teórica a acciones que a lo mejor ustedes hacen cotidianamente, ¿ya? Y a lo mejor entregarles algunas sugerencias, algunos tips para poder ir fortaleciendo el autoaprendizaje de los estudiantes a través de las mismas actividades que ustedes desarrollan, ¿ya? De eso se trata este taller. Vamos a volver entonces a la presentación. Gracias por participar. Muy bien, aquí volvemos a la presentación y vamos a empezar a ver algunos conceptos digamos, básicos para unificar criterios, porque en este, como en muchos otros temas, hay muchas formas de llamar las mismas cosas, entonces vamos a tratar de manejar el mismo lenguaje. A ver, el primero que tenemos acá es el de aprendizaje a distancia, que es cualquier forma de educación en la que el estudiante no esté físicamente presente durante la lección, y que está en auge gracias al poder del Internet. Sin embargo, no es algo nuevo, no es algo que digamos, que haya nacido con el Internet, sino que se usa hace muchísimo tiempo, en algún momento con guías impresas, a veces habían cursos, por ejemplo, sencillos que venían como por partes en los periódicos mensualmente, entonces la gente iba y compraba el diario y podía ir aprendiendo algunas cosas. Y luego, digamos, en la actualidad, este concepto de aprendizaje a distancia se conoce como virtualidad, que es un tipo de aprendizaje desarrollado con el apoyo de las nuevas tecnologías, de la comunicación, que tiene todo lo que tiene que ver con Internet,
y que se conoce actualmente como e-learning, es como el nombre más usado, solo que siempre hay estudiosos, sobre todo los que les gusta mucho el español, que tratan de no usar estas palabras en inglés. Pero virtualidad y learning serían conceptos sinónimos, y tiene que ver con eso, como con todo un proceso de aprendizaje que se hace a través de Internet. Hay cursos, sobre todo de idiomas, de inglés, que son muy importantes en este tipo de plataformas. Y bueno, es algo que ahora nosotros estamos experimentando, que estamos viviendo, y que se asume que a futuro vamos a tener que convivir con eso. Ya se está hablando mucho de que probablemente, aunque se vuelvan a las clases presenciales, se va a tratar de convivir ambos métodos. Hay liceos y universidades que están haciendo grandes inversiones para plataformas virtuales, y se espera que ambas convivan, que no es que ahora la presencialidad va a matar todo este proceso virtual, sino que se va a buscar que ambos convivan. Luego de eso, en los tipos de aprendizaje en relación al tiempo de desarrollo, tenemos dos conceptos que son muy importantes, que son lo sincrónico y lo asincrónico. Que esto nos ayuda mucho a la hora de generar material y de ver cómo hacer las sesiones con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, de entrada, cuando empezamos con este tema de la virtualidad, lo primero que a veces pensamos es, ok, yo ya tengo una planificación, yo ya tengo una clase, esa clase lo único que tengo que hacer es ahora pasarla de forma virtual. Pero esto a veces no es tan sencillo. No es tan sencillo de repente hacer un ejercicio de matemática en una guía impresa y solo mandarlo. O de repente no puedo que todos los estudiantes se conecten. Entonces hay como dos formas de hacerlo a nivel de tiempo, que es el sincrónico, que solo puede ser online, y que permite mantener con el docente y con los estudiantes una interacción. ¿Sí? El proceso como el que estamos teniendo en este taller es un proceso sincrónico, donde todos nos conectamos al mismo tiempo y puede haber una interacción. Si ustedes nos escriben por el chat o si conversamos al mismo tiempo, alguno pide la palabra, nosotros podemos interactuar al instante. ¿Sí? Puede haber preguntas y respuestas instantáneas, y generalmente estos son videoconferencias, chat o foros. Podría haber un proceso sincrónico, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, que un profesor enviara una imagen con alguna pregunta y que los estudiantes tuvieran que ir respondiendo, preguntando al mismo tiempo. Algo que se busca mucho en este tipo de conceptos es que la comunicación no sea solo con el docente, sino también entre los estudiantes. Y luego el asincrónico también tiene que ver con lo online, pero puede ser en línea y también puede ser fuera de línea. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes podrían enviar, por ejemplo, una guía por correo electrónico, o que los estudiantes vieran un video, y si ellos descargan la guía, si no tienen internet, ellos luego la van a poder leer. Aquí se usan web, se usa email y se usan tableros de mensajes, ¿sí? Como un tablero de mensajes, por ejemplo, WhatsApp, donde ellos pueden ir escribiendo en un grupo, por ejemplo, que ustedes creen, y cuando ustedes determinen tiempo, si ustedes dicen ya, ustedes pueden escribir toda la semana en las mañanas y yo les voy a responder los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces, aquí la interacción no es directa, no hay interacción instantánea, pero digamos que la mayor ventaja que tiene el asincrónico es que el estudiante organiza su tiempo. Entonces, si todos los estudiantes no se pueden conectar los lunes, porque algunos tienen señal, otros no, yo dejo un material, yo envío una actividad, y ellos en su tiempo los hacen, yo determino un tiempo de entrega o un tiempo en el que yo les voy a responder, y el estudiante va determinando su organización. Entonces, la idea, o lo que se busca con esto, no es que se maneje cada concepto por separado, sino que se entienda que en este tema de la virtualidad, de la educación a distancia, hay que usar ambos métodos. Hay cosas que se tienen que hacer de forma sincrónica, a veces puedo hacer una videoconferencia o puedo realizar un chat en vivo con los estudiantes, y a veces voy a hacer actividades asincrónicas, donde ellos van a tener que trabajar de forma más independiente, y los tiempos de respuesta van a ser un poco más largos, y sobre todo en el asincrónico se busca que ellos interactúen mucho con sus compañeros. Que si ellos tienen una duda, primero traten de solventarla entre ellos, y luego sí con el docente. Paula, ¿tienes el micrófono apagado? Lo Ya. siento, la costumbre. Bueno, respecto del concepto de autoaprendizaje, ustedes muy bien lo definieron en la red de palabras anterior, ¿cierto? Es un tipo de aprendizaje autónomo, el concepto de autonomía destacó bastante, donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos. Tiene que ver, ¿cierto?, no solo con la cognición, sino además con la motivación, que también apareció en la red de palabras, y que además tiene su base en lo que nosotros ya conocemos, ¿cierto?, como el aprendizaje significativo,
actualmente en el siglo XXI el aprendizaje profundo, ¿ya? Y todo eso que nosotros utilizamos como base teórica para desarrollar nuestra actividad pedagógica. Este autoaprendizaje obviamente espera que el alumno sea independiente y que autogestione su aprendizaje. Hablamos, ¿cierto?, de, como toda teoría, hablamos de un ideal de lo que debería pasar, ¿ya? Y lo que nosotros pretendemos es que el estudiante sea consciente y capaz de autorregular sus acciones para aprender, ¿ya? Y alcanzar determinadas metas en condiciones específicas. Actualmente esto cobra mayor relevancia, mayor sentido, ¿cierto? Porque como decía mi compañero en el contexto, el estudiante y nosotros tuvimos que salir del aula, ¿cierto?, rápidamente por una emergencia a nivel mundial. Ya no tenemos este espacio de formación y le decimos al estudiante, trata de aprender solo, yo te voy a acompañar en la virtualidad lo que más pueda, pero sabemos que esas habilidades no están desarrolladas en el estudiante, o generalmente no están desarrolladas en el estudiante. Entonces, la idea es poder generar las mayores instancias posibles para fortalecer estas habilidades y para poder crear este autoaprendizaje, tanto en la virtualidad, que es lo que tenemos ahora, en el escenario en el cual nos podemos mover, como también al regresar en la sala de clases. Avancemos. Ya, hay estrategias, como todo en la vida, ¿cierto? Hay estrategias, son acciones que nos van a llevar a cumplir una meta, para enseñar a pensar, ¿ya? Estas estrategias son del tipo cognitiva, del tipo metacognitiva y del tipo motivacional. Ahí en el esquema, ¿cierto?, se desagrega cada una de ellas, porque hay distintos tipos dentro de cada una, pero todas nos llevarían a aprender a aprender. Entonces vamos a ir viendo cada una. Avance, por favor. El esquema, recuerden que esta presentación ustedes la van a tener después. Respecto de las estrategias cognitivas, se me seca la garganta. Estas estrategias tienen que ver con el desarrollo de las actividades, con la parte un poquito más práctica, ¿cierto? Las de elaboración suponen relacionar e integrar las informaciones nuevas con los conocimientos más significativos. Tiene que ver con el aprendizaje significativo, como les dije, con este anclaje, ¿cierto? Y estas estrategias que apunten principalmente para enseñar a pensar a un estudiante, y aquí tenemos dos ejemplos, que estrategia de elaboración verbal, que es parafrasear un texto, por ejemplo, hacer inferencias, formular y responder a autopreguntas, resumir, pensar, etc. Todas estas actividades, si yo las explicito a mis estudiantes, ya les estoy de alguna manera enseñando a pensar. Están también las de organización, que es bastante conocida, ¿cierto?, que es que el estudiante sea capaz de reconstruir la información y generar, por ejemplo, un organizador gráfico, un mapa mental, ¿ya? Es recoger una información y darle una organización distinta. Y el de recuperación, una estrategia cognitiva de recuperación que fortalece el autoaprendizaje de los estudiantes, es enseñarle a que ellos puedan tener un nivel más profundo de procesamiento de la información, que encuentren en su memoria a largo plazo algunos elementos que le permitan recuperar la información y que esa información les sirva de base para aprender una nueva, ¿ya? Si ustedes se fijan, son elementos que en las clases siempre se consideran, y son parte incluso de los objetivos de aprendizaje transversales en las asignaturas, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Las estrategias motivacionales, y que es un tema que ha sido recurrente últimamente en esto de la virtualidad, ¿cierto?, es la motivación del estudiante respecto de aprender a distancia. Ha costado mucho que la mayoría de ellos enganche con las actividades que se han desarrollado. Entendemos que también la gran mayoría no tiene acceso a esta virtualidad por las condiciones geográficas, ¿cierto?, sociales en las que viven. Pero incluso aquellos que sí logran conectarse, logran recibir la información, les cuesta mucho motivarse a desarrollar, ¿ya? No está la presión de la nota, no está la presión del profe, muchas veces, y las condiciones de sus hogares muchas veces son tan distintas y tan difíciles, ¿ya? Pero sí hay estrategias que nos pueden ayudar a potenciar esta motivación, ¿ya? A través de las actividades que yo le mando a mis estudiantes, les puedo presentar información nueva,
que sea sorprendente, que sea incongruente con los conocimientos previos, o sea, algo que como que lo saque de onda, que lo saque de lo establecido y lo lleve a cuestionarse un poquito más allá, que le sorprenda en el fondo. Sé que es difícil porque ellos tienen acceso a mucha información, y tal vez yo como docente pienso ya, nada los puede sorprender porque como que ya saben todo. Pero no es así, ¿ya? Siempre hay algo que los pueda motivar y los pueda sorprender. Además, otra estrategia para fomentar esta motivación y este autoaprendizaje a través de la motivación es, obviamente, relacionar las temáticas a la contingencia. Ahora es relevante o es tan importante, ¿cierto?, este tema de la pandemia y surgen tantos conceptos nuevos alrededor de esto. Ya hay, por ejemplo, conversaba el otro día con una colega de matemáticas que está utilizando el tema de las cifras para trabajar, ¿cierto? El tema de las cifras de fallecidos, el tema de las cifras de contagiados, para trabajar sus guías matemáticas con los estudiantes. Y obviamente es muy contingente a lo que está pasando. Además de eso, está relacionando problemas cotidianos del estudiante o de sus familias para poder utilizar, desarrollar el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Me refiero, por ejemplo, a analizar las cuentas de luz, de agua que llegan, es un ejemplo en el área matemática, pero hay muchos ejemplos en otras asignaturas que también se pueden desarrollar. Y bueno, otro tipo de estrategias motivacionales que usamos recurrentemente, ¿ya? Pero que nos sirven para potenciar este autoaprendizaje, es explicitar por qué es interesante realizar esta tarea. ¿Ya? Nosotros le decimos al estudiante, tienes que realizar esta tarea, es entretenido, es interesante, pero no lo vamos a convencer así fácilmente. O sea, a lo mejor tenemos que explicitarle por qué es interesante realizarlo, qué es lo que vamos a lograr con eso, y para qué le va a servir. ¿Ya? Relacionar el contenido de la instrucción usando lenguaje y ejemplos familiares, y mostrar la meta para la que puede ser relevante aprender lo que se presenta como contenido de la instrucción o de la actividad que estamos desarrollando. ¿Ya? Si se fijan, y vuelvo a reiterar, aquí no estamos descubriendo la rueda ni nada por el estilo, sino que estamos reforzando algunas cosas que ustedes, yo sé, que cotidianamente realizan, pero los encasillamos en esta teoría como estrategia motivacional, para contarles en realidad que son estrategias y técnicas que sirven para fomentar el autoaprendizaje. ¿Ya? Y vamos a la tercera, que son las estrategias, y tal vez las más difíciles, tal vez, ¿ya? Que son las estrategias metacognitivas. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Que son las estrategias metacognitivas. Ya, aquí tenemos que considerar tres variables que son súper importantes a la hora de desarrollar estas estrategias si queremos que el estudiante aprenda a aprender por sí mismo. Son las variables personales, ¿ya? O sea, enseñar a los estudiantes o potenciar en ellos que sobre sus propios conocimientos. O sea, yo tengo, por ejemplo, que el estudiante sea capaz de decir, yo tengo buena memoria para reconocer caras, me acuerdo de todas las caras, se me hace muy familiar, pero tengo problemas con mi orientación espacial. O sea, me cuesta ubicarme en el norte, en el sur, en el este, por ejemplo. Ya, esa es una variable personal que a la hora de desarrollar alguna actividad se debería considerar o se debería explicitar tal vez los estudiantes. ¿Ya? Otra variable importante son las variables de tarea, ya que son los conocimientos sobre las características de esa tarea. O sea, que el estudiante sea capaz de reconocer cuando una tarea cuando una temática es más difícil y tiene poca información para desarrollarla, y cuando una tarea es más simple y requiere de menos esfuerzo para desarrollarla. Hacer esa diferencia ya en la tarea. Y la tercera variable, que es la variable de estrategias, son los conocimientos que nos permiten planificar y supervisar las estrategias cognitivas que estoy llevando a cabo con los estudiantes. ¿Ya? Obviamente, no se le da de la misma forma si queremos hacernos una idea de lo que se trata el texto, o si por el contrario yo necesito reformular ese texto y hacerlo, reelaborarlo de manera un poco más gráfica. ¿Ya? La idea de estas estrategias metacognitivas es que el estudiante viva ese proceso para que sea capaz de reconocer, a través de estas tres variables, sea capaz de reconocer la tarea,
de saber cuáles son sus ventajas y sus limitaciones para realizar esta tarea, y esto también nos va dando una base súper buena para no siempre estar reforzando esto, sino que ya el estudiante sea capaz de reconocer con todas las otras actividades que él pueda recibir para desarrollar. ¿Ya? Avancemos. Ahora vamos bueno, mi compañero les va a dar, porque como no todo es teoría, algún ejemplo de la comprensión lectora respecto de estas estrategias metacognitivas que estamos mencionando. Sí, vamos a revisar este ejemplo centrado en la comprensión lectora. Yo soy profe de lenguaje, entonces era un poco más fácil aterrizarlo allí. Pero la realidad es que estas preguntas, que ven del lado derecho de sus pantallas que dice autopreguntas guía, se pueden aplicar para cualquier asignatura, ¿sí? Entonces, a ver, en este esto tiene 3 láminas. Como en la primera etapa tenemos la planificación, que tiene que ver con que el estudiante se pueda preguntar estas cosas y con que nosotros como docentes, precisamente cuando estemos planificando, también nos hagamos estas preguntas. Entonces, por ejemplo, ahí están los conocimientos previos, los objetivos de la lectura y el plan de acción. Es qué sé antes de hacer la lectura, o qué sé antes de ponerme con este tema. Si lo llevamos también a matemática, cuando uno empieza a ver ejercicios muy amplios con fracciones, siempre se empieza como desde lo más sencillo. Entonces no puedo hacer, no sé, multiplicación de fracciones si no sé hacer suma de fracciones. A veces también a la hora de leer, no es lo mismo leer un autor si no conozco nada del autor, que cuando ya he leído varias cosas y ya sé que el autor tiene un estilo, o que tiene un pensamiento político. Entonces todas esas son preguntas que nos podemos hacer. Los objetivos que te propones, bueno, cuando nosotros planificamos, obviamente todo esto tiene un objetivo que tenemos que cumplir, pero también es bueno que el estudiante, cada vez que él vaya a hacer algo, él se pregunte cuál es el objetivo de la lectura o cuál es el objetivo del trabajo. No es lo mismo leer un texto, por ejemplo, donde las preguntas finales que el profesor va a hacer tiene que ver, no sé, con personaje principal y personajes secundarios, a que sea una lectura de contexto político o que sea una lectura sobre la figura de la mujer. Entonces, si el estudiante tiene claro por qué lee ese texto, qué es lo que él está buscando ahí, va a prestar más atención a unos temas que a otros. Y esto es importante porque en un texto pueden haber cientos o docenas de información, entonces si él lo puede desde el principio estar centrado en lo que realmente necesita aprender en ese momento, va a avanzar más la lectura. Luego si vemos la segunda parte, donde tenemos la supervisión, que tiene que ver también con un trabajo que hacemos nosotros como docentes, pero en este caso como queremos potenciar el autoaprendizaje, son preguntas que el estudiante también se tiene que hacer. La idea es que nosotros, cada vez que le mandemos una actividad, le podamos mandar preguntas guías que el estudiante pueda responderse a sí mismo. No necesariamente nos las tiene que dar a nosotros, o no necesariamente las respuestas tienen que ser, digamos, perfectas para ser evaluables, sino que el estudiante sepa que él con 2 o 3 palabras puede ir respondiendo, porque esto le va a servir. Y en ese proceso de tanto hacerlo, de que se vaya acostumbrando a que cada vez va a haber preguntas guías que él se puede ir haciendo y que generalmente pueden ser las mismas, él se va a acostumbrar a aprender mejor solo, ¿sí? A que se quite esta costumbre de que el aprendizaje siempre tiene que venir porque un docente está allí como empujándolo, diciéndole cómo hacer las cosas. Entonces, aquí tenemos que ver, por ejemplo, si se da cuenta si está consiguiendo lo que se propone, ¿sí? Cuando ya leí los objetivos, si está comprendiendo lo que lee y qué dificultad encuentra. Por ejemplo, un estudiante que lea El Quijote, que tiene palabras tan complicadas, ¿sí? No va a ser lo mismo a que lea una novela actual, famosa, juvenil, no sé, como Harry Potter. El lenguaje es diferente y es bueno que el estudiante entienda estas dificultades, pero también luego que vea qué hace para enfrentar esas dificultades. No es suficiente que el estudiante diga, es que no entiendo cómo está escrito el libro. Ya, pero buscaste un diccionario, buscaste las palabras, preguntaste. Eso es muy importante en estos casos. Si el estudiante no comprende, preguntarle por qué deja de comprender y si la estrategia que está usando es la mejor. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que creen lo típico, no sé, yo tengo una prueba, yo estudio el día antes, entonces nunca salgo bien. ¿Pero por qué no sales bien? A veces creemos que los estudiantes tienen claridad en esto, pero de repente es que pasa mucho cuando cambias de nivel. De repente uno en secundaria sobre todo se acostumbra a hacer las cosas de una manera y te da resultado. Pasas a la universidad, el nivel de exigencia es mayor, y tú dices, pero ¿por qué en la universidad me va tan mal?
porque probablemente la estrategia que antes te servía ya no te va a servir. Y entre grados de secundaria debería ser lo mismo, el nivel de exigencia de tercero no es el mismo que de cuarto. Si un estudiante en tercero le puede ir muy bien con un método, y de repente en cuarto no. Entonces, él tiene que ser capaz de hacer estas evaluaciones si nosotros les vamos dando las preguntas guías para que él lo reflexione. Y finalmente en la evaluación, que nuevamente nos sirve en ambos sentidos, sirve para que el estudiante se autoevalúe, pero también sirve para que nosotros lo podamos evaluar. Entonces, aquí tiene que ver con evaluación de los resultados, que es si él ha comprendido lo dicho, y cómo lo comprueba. Esto, Pablo y yo lo conversábamos un poco largo porque decíamos que como estudiante, sobre todo cuando uno está en esa etapa de adolescencia, uno está muy acostumbrado a que, digamos, la comprobación o la validación venga del profe. Uno a veces hace un trabajo, si uno es un buen estudiante, uno dice, yo creo que el trabajo está bueno, pero uno no está seguro, uno no dice, oye, no sé si tiene un 7 hasta que el profe no lo revise. Pero el estudiante debería ser capaz, en cierto nivel, de tener cierta tranquilidad y decir, no, yo sé que eso está bien, porque yo lo hice, porque yo estudié, porque yo leí. Entonces es como empezar a darle ese espacio de que él por sí mismo pueda saber, oye, ¿cómo sé yo que de verdad lo que yo hice, lo que yo estudié, lo que yo leí, está bien hecho y que yo lo entendí? Nuevamente hay asignaturas donde es más fácil esto que en otras, por ejemplo en las ciencias básicas, en física, en matemáticas, si les mandas un ejercicio y saben que el resultado tiene que dar cierta cantidad o cierta cifra, pues si llegaron a ese resultado es más fácil saber que está bien. De repente en un análisis de un texto o un análisis histórico no es tan sencillo, pero el estudiante debería tener esa capacidad de saber si él comprendió y tener algún método de comprobación propio. Y finalmente la evaluación de los procesos es en qué momento y por qué ha encontrado dificultades y cómo las superó, ¿sí? Si el estudiante, lo que hablábamos antes, no entiende algunos conceptos, los buscó, le preguntó al profe, dijo, no lo entendí, no leí más, no avancé más. Entonces es como empezar, o sea, que el estudiante evalúe sus procesos y que entienda que a veces va a tener que hacer cambios para que todo funcione mejor. Luego vemos este pequeño diagrama o esta pequeña imagen que tiene que ver con estrategias didácticas creativas en entornos virtuales de aprendizaje, porque, a ver, tanto en las clases presenciales, digamos, en las sincrónicas, como en las asincrónicas, como decía Pablo, una de las dificultades que tenemos es el interés de los estudiantes. Esto no siempre es nuestra responsabilidad, porque, a ver, si nos vamos a un ámbito ideal, el estudiante debería querer aprender. ¿Sí? Eso es lo que todos esperamos. Y siempre tenemos uno que otro estudiante que está interesado en esto, y a veces uno, digamos, en la clase los mira más porque sientes que ellos están como conectados con lo que tú les estás dando. Sin embargo, hay cosas que en las clases presenciales funcionan y que en la virtualidad no funcionan. Y una de esas cosas es que, por ejemplo, yo en las clases presenciales, yo puedo ser un profesor que a mí me gusten las exposiciones. A mí me gusta evaluar con exposiciones, que los estudiantes pasen al frente y presenten temas. Y en la presencialidad eso funciona, pero probablemente en la virtualidad no. Si en la virtualidad usar un solo tipo de estrategia puede ocasionar que los estudiantes se desmotiven. Entonces lo que se busca es que haya variedad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos materiales como textos, materiales gráficos, multimedia y recursos de apoyo. La idea es que de esta lista yo quizás en cada actividad trate de usar una diferente. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de pensar, es que los videos son súper entretenidos, a los estudiantes les encanta estar en YouTube y ver videos, entonces yo siempre les voy a pasar videos. Pero de repente el estudiante ya después del tercer video no va a querer ver más, porque el video es muy largo, porque no le pareció entretenido, porque le dio flojera, porque prefiere ver videos que a él le interesen más. Entonces de repente en uno usar video, en otro usar textos, en otro usar algún marcador gráfico. Es entender que para cada objetivo de aprendizaje y para cada tema, no siempre el mismo recurso funciona. Entonces, como dice abajo, en la virtualidad es importante la variedad. La misma estrategia no sirve para todo. Entonces, hay veces que un tipo de elemento va a funcionar perfectamente, pero va a haber otros momentos donde no va a funcionar de la misma manera. Pero si yo los conozco todos o los voy conociendo, voy a poder variar. Evidentemente es un reto, a nosotros como profes en el PASE nos pasó cuando estábamos trabajando los recursos de aprendizaje que hemos estado compartiendo con ustedes. Bueno, primero usamos un método, después empezamos a buscar otro. Por ejemplo, con el Zoom nos tuvimos que familiarizar cómo funcionaba, cómo compartía yo una presentación, cómo grabo, cómo silencio el micrófono. De repente yo sé hacer presentaciones de PowerPoint, pero no sé usar Prezi, entonces yo también tengo que practicar, tomarme el tiempo para esto. O sea, entendemos que es un desafío.
pero es un desafío que va a dar sus frutos cuando nosotros veamos el resultado de esta variedad. Uno, porque aquí el autoaprendizaje va a ser doble, o sea, va a estar un autoaprendizaje del estudiante y también va a estar el autoaprendizaje propio, lo que nosotros podamos aprender. Bueno, respecto de siguiendo con estas estrategias didácticas, que son creativas en entornos virtuales de aprendizaje porque nos permiten variar, como decía Luis, la información que entregamos a los estudiantes. Y son estrategias didácticas que en el fondo nos van a ayudar a que se cumplan estas estrategias anteriores que mencionamos, la parte cognitiva, la parte motivacional, ¿cierto? Y especialmente la metacognitiva. Respecto de la recuperación de información, destacar que estas son estrategias, por supuesto, transversales a cualquier asignatura. Tiene que ver con el análisis de fuentes, ¿ya? De distintos textos, donde yo le pido al estudiante que analice, que compare, ¿cierto? Que pueda extraer conclusiones de cada uno para poder aprender. Ahora, estas técnicas son de individualización de la información, lo que nos sirve mucho ahora porque el estudiante no puede trabajar colaborativamente, ya, si bien es una habilidad que siempre hemos querido desarrollar, de que ellos sean capaces de aportar desde su rol, desde lo que saben, y luego aportar a un grupo. En este escenario no podemos trabajar colaborativamente, pero sí podemos potenciar las habilidades de que el estudiante fomente su propio aprendizaje, ¿ya? Otra estrategia importante e interesante para el estudiante son los contratos de aprendizaje. Y aquí el docente toma un rol súper relevante como facilitador y negociador, ¿ya? A veces al profe nos cuesta un poco soltar y dejar de ser protagonistas dentro de la sala de clase, o dentro de la virtualidad también, ¿cierto? Siempre queremos mantener, obviamente no todos, pero queremos mantener esa jerarquía de profesor-estudiante, ¿ya? Aquí en el contrato de aprendizaje hay una negociación de por medio, pero puntualmente ¿en qué? En que yo le planteo un desafío al estudiante, le digo, este es el objetivo que tú tienes que aprender, pero negociando con él me va a decir a través de qué lo va a aprender, ¿ya? Y eso queda establecido en una especie de contrato ficticio, por supuesto. Entonces el estudiante me dice, ok, tú tienes que aprender este objetivo, es esta la temática, dime tú a través de qué. ¿Vas a hacer un video? ¿Vas a hacer un ensayo? ¿Vas a hacer una entrevista? ¿Qué vas a hacer? Pero me tienes que cumplir el objetivo. ¿Ya? A eso se refiere el contrato, ¿ya? Y es interesante porque en esta virtualidad también nos permite adaptarnos al contexto y a las condiciones en las que el estudiante está aprendiendo, ¿ya? Y al profesor también nos sirve un poco para soltar y no tenemos que armar todo en el momento a lo mejor, sino que cuando yo acuerdo la estrategia con mi estudiante, ahí recién, ¿cierto? Preparo a lo mejor mi instrumento de evaluación, y preparo todo el proceso que me va a llevar a ver el cumplimiento de este objetivo que yo negocié con él, ¿ya? Otras interesantes, el aprendiz, que es el rol que toma el estudiante dentro del proceso de aprendizaje, donde este sistema similar a en la universidad, por ejemplo, donde hay un estudiante que es ayudante del docente, y a su vez ese estudiante monitorea y apoya el aprendizaje de otros estudiantes, ¿ya? Aquí el docente puede monitorear a un estudiante y luego de eso baja la información, ¿cierto?, al resto de sus compañeros, que también es algo que nos dimos cuenta que pasaba bastante cuando hicimos el catastro de los estudiantes del PASE, que muchos de ellos recibían la información, el presidente de curso o algún estudiante que es más líder dentro del grupo, recibía la información y él la repartía a sus compañeros, ya a través de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, etc. Entonces, el aprendiz es una buena técnica para fortalecer estas habilidades en ciertos monitores, donde yo les voy a dar las indicaciones a lo mejor, y él los va a transmitir a sus compañeros de manera un poco más cercana, más familiar, ¿ya? Bueno, las técnicas centradas en el pensamiento crítico son muchas, tiene que ver cómo yo dispongo y armo mi guía, mi instrumento de trabajo, de evaluación, etcétera. Lo mismo en el tema de la creatividad, ya hay muchas centradas en desarrollar la habilidad de creatividad. El estudio de casos, que tiene que ver con que yo como docente busco o armo un caso y le planteo al estudiante el desafío de resolverlo, ¿ya?
Y este estudiante tiene que darme una solución, una posible solución, estudiando las variables que se involucran en este caso, ¿ya? Y finalmente el trabajo por proyectos, que lo vamos a ver un poquito más detallado en la siguiente diapositiva. Y si se fijan, todas estas tres técnicas son metodologías activas, ¿ya? Y que además están potenciando el aprender a aprender, ¿ya? Del estudiante. El año pasado nosotros trabajamos en sus establecimientos con el aprendizaje basado en proyectos, ya muchos de ellos bastante exitosos, ¿cierto? Y nos permitieron desarrollar muchas actividades, principalmente para fortalecer el trabajo colaborativo en los estudiantes, ¿ya? Y también entre docente y facilitador, fue un trabajo bastante provechoso. Sin embargo, en este contexto virtual, como ya no tenemos el aula, ¿cierto? Pero sí tenemos esta metodología que la podemos adaptar a este contexto virtual, que la podemos simplificar para poder utilizarla como medio o como estrategia de aprendizaje con mis estudiantes a la distancia. Esto que ustedes ven aquí son los pasos como base, ¿cierto? Lo tradicional de una BP, ya que tiene todos los pasos para poder yo gestionar un proyecto, para yo poder crearlo, prepararlo, organizarlo, ¿cierto? Y definir un producto final, que va a ser mi proyecto y que va a ser con el cual yo voy a cumplir el objetivo de aprendizaje. Sin embargo, lo podemos ir adaptando a este contexto virtual. ¿De qué manera? Por ejemplo, en el punto de partida, si ustedes se fijan ahí, siempre va a haber un tema principal, ¿ya? Esto es transversal también a cualquier asignatura. Entonces, en el punto de partida, yo tengo que plantear una temática, ¿cierto? Yo como docente tengo un objetivo en mi mente, ¿cierto? Y que lo quiero desarrollar, quiero que eso aprenda mi estudiante. Pero voy a partir con una pregunta, y esa pregunta tiene que ser abierta, no puede ser algo que el estudiante me pueda decir sí o no, y además no puede ser googleable. O sea, los estudiantes tienen esa práctica, ¿cierto? De todo lo que no saben, lo googlean. Entonces la idea es que esta pregunta sea sorpresiva, que genere curiosidad, pero que además sea una pregunta que no sea tan fácil de responder, ¿ya? Además de eso, yo tengo que establecer con mis estudiantes algunos plazos para poder ir revisando cómo va el avance del desarrollo de esta pregunta, cómo va el avance de este proyecto que estoy adaptando a la virtualidad, y le puedo solicitar a mis estudiantes que lleven una bitácora, ¿cierto?, por día o cada 2 días, y establecemos un plazo de, a lo mejor, si yo logro ver a mis estudiantes una vez a la semana, una vez cada 15 días, establecer plazos para poder revisar estos avances a través de esa bitácora. Lo importante es definir, siempre tener el foco como lineamiento, qué quiero que el estudiante sepa al final del proyecto, ¿ya? Y como no puedo a lo mejor hacer, ya sea por las condiciones, ya sea porque obviamente no va a tener todos los medios y toda la información al estudiante, puedo reemplazar ese producto final por una propuesta o por un diseño. Entonces, en vez de que el estudiante, en base a esta pregunta, me busque una solución y me cree un proyecto con un producto final, le pido que me genere una propuesta o un diseño, ya que yo voy a ir revisando, voy a ir retroalimentando a través de esa bitácora que él va a establecer, ¿ya? Obviamente, como ahí en el esquema aparece, no voy a tener la formación de equipos colaborativos, no voy a tener el intercambio de ideas con compañeros, ¿cierto? Pero sí puedo simplificar este ABP y sí puedo tener bastantes elementos que son centrales, ¿ya? La búsqueda y recopilación de información a lo mejor va a ser en terreno para ellos. No pueden conectarse mucho a internet, a lo mejor no tienen libros de donde sacar tanta información, pero pueden tener los textos del Mineduc, pueden sacar información de allí. Su proyecto puede ser en relación a su familia, puede ser en relación a su barrio. Como les comentaba anteriormente, una docente de matemáticas que estaba realizando una actividad en base al cálculo del costo de la electricidad en las familias, el estudiante perfectamente en la asignatura de matemáticas puede generar un proyecto de ahorro de energía para su familia. Y ahí no tiene que ni salir de la casa ni buscar tanta información en internet, sino que tiene que hacer un análisis, y el profesor tiene que guiar ese análisis de las cuentas de luz que llegan a todas las casas, ¿cierto? Eso es adaptarlo al contexto, eso es adaptar el aprendizaje basado en proyectos al contexto en el que nos encontramos.
Y finalmente, obviamente no tenemos una respuesta, no vamos a tener una respuesta colectiva a esta propuesta, no va a haber una retroalimentación de los pares, sino que el docente con este proceso de retroalimentación constante a través de la bitácora va a obtener una respuesta individual del estudiante, y lo que más vamos a valorar, a lo mejor la propuesta puede tener fallos, puede tener aspectos técnicos que no nos convencen mucho, pero vamos a valorar los métodos que el estudiante usó y la estrategia que utilizó, ¿ya? Que va a ser finalmente lo importante, porque él está, a partir de un tema que yo le planteé, un desafío, una pregunta, él está creando una forma de solucionarlo, de resolverlo, ¿ya? Y ese método y esa estrategia que él va a tener en su bitácora se tiene que valorar, ¿ya? Continuamos. Lo importante de esta adaptación es no perder la esencia del ABP, ya este aprendizaje basado en proyectos, que son estos tres elementos, ya que es la autenticidad, que este ABP respeta, ¿cierto?, la creatividad de cada estudiante. Si quiere crear no sé, una nave espacial, ok, pero la tiene que argumentar, tiene que, ¿cierto?, tiene que tener claro los pasos, el proceso, y todo eso involucra aprendizaje, ¿ya? Este ABP adaptado al contexto virtual, además, tiene que respetar la elección, o sea, la oportunidad de autonomía sobre su aprendizaje, decidir de qué manera lo va a hacer, y tiene relación también con este contrato que yo les hablaba anteriormente, que es otra técnica, ¿cierto?, de negociar, ok, yo voy a cumplir este objetivo, voy a resolver la pregunta, pero yo voy a decidir a través de qué medio, ¿ya? Y obviamente la retroalimentación, que es fundamental para ver el monitoreo de los avances. Ya no le voy a plantear la pregunta y velo tú cómo lo resuelves y después yo te lo reviso, sino que voy a ir retroalimentando, voy a ir sugiriendo, ¿cierto? Voy a ir tratando de apoyar este proceso para mantener también la motivación y para mantener además la comunicación permanente con mis estudiantes, ya respecto de lo que está realizando. Vamos a volver ahora a Menti, ¿ya? Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, bueno, respecto de la teoría, como les digo, va a estar todo ahí, les vamos a sugerir también bibliografía para que puedan profundizar en algunos temas, si por el tiempo obviamente no podemos profundizar tanto en cada técnica, pero vamos a ir ya a comenzar a la parte más práctica, ya más puntual, y vamos a sugerir algunas herramientas digitales, pero queremos saber cuáles están usando ustedes actualmente. ¿Qué herramientas digitales a través de la virtualidad ustedes están usando? Entonces vamos a ir a Menti, ahora vamos a usar otro código, menti.com, el código es 889518. Y ahí nos va a preguntar qué herramientas digitales usamos comúnmente. Ya, voy a compartir ahora mi pantalla para que vayamos viendo las preguntas, sus respuestas, para conocer un poquito a través de qué están trabajando. Y si le podemos sugerir alguna nueva también. A ver, El código, por favor. el código es 889518. Está ahí en el chat también. Ya, ahí. WhatsApp, correo, WhatsApp, PPT, email, WhatsApp, se repite harto. Sí. Teléfono también. El Classroom. Videos tutores, WhatsApp,
Apoderado. Interesante. WhatsApp, correos electrónicos. Solo se han hecho guías y enviado a WhatsApp. Ok. WhatsApp PPT. Zoom. YouTube. Computador, correo, WhatsApp, Facebook. Facebook. Facebook también, no había salido Facebook. El WhatsApp claramente marca tendencia. Sí. Sí, lo inmediato. Teléfono, Classroom. PPT, WhatsApp. Videos tutoriales, herramientas de Office. Ok. WhatsApp, PPT. Correo Zoom. Estamos, parece, todos alineados. Por la tendencia está... Ya. ¿Estamos ok? Si pedimos el WhatsApp aquí, nadie nos puede decir que no tiene, porque todos lo están usando. Sí. ¿Todos están usando WhatsApp? Todos estamos usando WhatsApp. Ahora hasta se pueden hacer videollamadas por WhatsApp de varias personas. Sí, uno de los, digamos, de lo positivo que ha traído esto es que, sobre todo las plataformas digitales, de un día para otro nos han presentado cambios muy grandes. Empezando esto, casi todo el mundo hablaba de Zoom, que es la que nosotros estamos usando ahora, pero luego surgió el Hangouts de Google, el Meet, Facebook ahora también creó como unas videoconferencias con esta idea de poder dar clases virtuales de hasta 50 personas. WhatsApp va por el mismo camino. Así que la realidad es que de una o dos herramientas que se conocían al principio de esto, ahora hay muchas que se pueden usar. Nosotros hemos usado Jitsi también, que es otra alternativa de videoconferencia. Y otro, digamos, salto que se dio con esto es la gratuidad. Había muchos de estos sistemas que eran pagos, y que de repente se volvía complicado decir, ya, yo uso Zoom, pero tengo 45 minutos y si no tengo que pagar, no sé cómo funciona, o no tengo el dinero, y de repente Google liberó Meet, y ahora lo puedes usar gratis, la de WhatsApp y la de Facebook también son gratuitas, entonces todas estas herramientas, sobre todo cuando hablamos de gratuidad, nos sirven mucho, tanto a nosotros como profes, para no tener que pagarlo, como a los estudiantes, obviamente, que pueden entrar de forma gratuita a cualquiera de estas plataformas. Entonces les voy a compartir nuevamente la presentación y vamos a conversar de una que otra plataforma que pueden usar. Estas plataformas también fueron seleccionadas porque su uso es muy intuitivo. ¿Qué me refiero con esto? Cuando surgió Facebook o cuando usamos el Instagram, son plataformas que son muy fáciles de usar. Lo tradicional o lo que se estilaba hace algunos años es que a veces las plataformas de educación eran muy difíciles de usar tanto para el usuario promedio como para los estudiantes, pero eso ha cambiado. Y ahora casi todas estas plataformas son muy intuitivas. De hecho, nosotros en el PASE estamos usando una que escuché, leí en uno de sus comentarios, que era el Google Classroom, y lo comentábamos que se parece mucho a Facebook, de hecho. Es muy intuitivo, uno va creando como sus aulas, va subiendo el material, va dejando textos, tiene igual como un muro, los estudiantes pueden comentar. Entonces, claro, de repente de entrada puede dar un poquito de susto, de reparo, porque es normal, pero son plataformas que son muy útiles. Y que para los liceos que no estén usando el Classroom, que sepan que ustedes pueden tramitar el sistema de forma gratuita para el liceo, porque está pensado para eso, para que las instituciones lo puedan usar de forma gratuita con toda su potencialidad, todos los recursos que tienen. Ahí vemos WhatsApp, Facebook e Instagram, las tres dueñas de la misma, o sea, la misma compañía es dueño de las tres. El WhatsApp lo están usando súper bien. El Facebook, en este mismo proceso de cambios que ha habido, sabemos de liceos que están usando fanpage, o estas páginas donde uno le da like para seguirlas, como pequeñas páginas web para compartir material. Pero Facebook, como les decía, ya permite hacer videoconferencias y permite crear como pequeñas aulas virtuales también. Entonces, esto es súper bueno, ¿por qué? Porque difícilmente vamos a conseguir un estudiante que no tenga Facebook. Sí, yo creo que todos tenemos una cuenta de Facebook.
Y es un sistema gratuito, y aparte en esas 3 aplicaciones, que sabemos que muchos estudiantes dicen no tengo suficiente internet para entrar a otras, de repente el Classroom, pero las redes sociales para ellos son ilimitadas. Entonces todo lo que podamos hacer por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, a ellos no les va a impedir tenerlo si tienen cualquier tipo de plan básico. También les recomendamos Prezi, que es un sistema de presentaciones al estilo de los PPT, de los PowerPoint, pero bueno, visualmente es más entretenido. Y cuando uno se aprende a usar súper fácil, y hacerlo incluso para uno como usuario es mucho más entretenido que hacer una presentación de PowerPoint. Ahí está también el Quizzes, está el Canvas, pueden ver el Mindly y el famoso Duolingo para aprender cualquier idioma, que igual son herramientas que podemos usar nosotros y que les podemos recomendar a los estudiantes, que ellos las puedan descargar y que cuando tengan tiempo, cuando quieran, las puedan usar. Son herramientas, el Duolingo tiene premios, está súper reconocida, porque son sistemas que funcionan cuando se usan constantemente. Luis, ¿Sí? solo precisar, bueno, el tema del Canva es una plataforma online que es para generar infografías, posts para Facebook, Instagram, a veces estas imágenes como súper bonitas, con fondos, con imágenes de ciudades, son fáciles de hacer, ¿ya? Y después ustedes la pueden descargar en formato de foto, en JPG, en PDF, y es un archivo más liviano para enviar por WhatsApp, ¿ya? El canva.com es el enlace para esta aplicación, y tiene hartas herramientas gratuitas. Obviamente todas estas tienen también una otra forma que es paga, pero las herramientas gratuitas son súper variadas y son interesantes también para los estudiantes, ¿ya? Y es muy simple generar material para enviar por WhatsApp, que es lo que más ha destacado, ¿cierto?, la tendencia de la forma de comunicarnos con los estudiantes. El Mindly es para hacer mapas mentales o organizadores gráficos. Es una aplicación que los estudiantes pueden descargar. Entonces fácilmente yo les puedo dar una temática y les puedo decir, ármenme, ¿cierto?, un mapa conceptual, ármenme un organizador gráfico de esta temática, y yo lo reviso. Me envían la foto a través de WhatsApp de lo que ustedes hicieron en la aplicación, le sacan un pantallazo y lo puedo revisar. Entonces, son herramientas prácticas, inmediatas, que yo puedo utilizar y que no van a gastar tantos megas de descarga ni nada de eso. El Duolingo es para profesores de inglés o de otro idioma, ¿cierto? Porque sirve mucho para a lo mejor el vocabulario inicial, algo más básico, y también se sube de nivel, pueden obtener premios y todo eso, ¿ya? Y el Quizzes, que es una buena forma de evaluar, es para generar test o quiz, ¿cierto?, breves, y que los transforma como en un videojuego. Entonces, para los estudiantes es súper motivador y es súper entretenido realizar. De hecho, ahí en el Classroom hay un par de quizzes para los estudiantes que puedan ingresar y realizar actividades, y nos han contado que les ha parecido bastante entretenido. Luis, vamos a la siguiente. Sí, de ahí pasamos a, digamos, como a sitios puntuales donde ustedes pueden encontrar información que pueden usar para apoyar a los estudiantes y también para recomendarles a ellos que sigan. Yo le decía ayer a Paula que antes el dicho era dime con quién andas y te diré quién eres, y ahora es dime a quién sigues y te diré quién eres. Entonces, igual cuando reciban el PPT lo pueden revisar, pero aquí, por ejemplo, en Instagram y en Facebook hay una página que se llama Pictoline, que hace infografías históricas, de entretenimiento, de literatura, de actualidad, y ellos se manejan como con fuentes confiables, no es información que buscan en cualquier lado. De hecho, generalmente abajo ponen la referencia de qué página de noticias o de qué texto sacaron la información. Entonces, seguirlo nosotros y que los estudiantes lo sigan nos sirve. ¿Por qué? Porque cuando ellos lo vayan viendo, aparte de que van a aprender, ¿sí?, lo van a tener como algo normal, algo divertido, porque como ven ahí la caricatura es bastante colorida. Luego nosotros le podemos decir, ya, ustedes siguen esta página, ven ahí una pequeña infografía, ustedes también pueden hacer algo así. De repente no son diseñadores y no van a poder hacer todos los monitos, pero pueden sacar la esencia y hacerlo. En YouTube están estas 3 páginas, está TikTok, está Karki Production y Drama Life, que son páginas que generan contenido para diferentes asignaturas. Las pueden revisar, pueden ver los videos, son videos igual entretenidos, videos educativos y bastante cortos, que ustedes pueden usar y que también les pueden recomendar a los estudiantes. Y finalmente del lado derecho hay 3 páginas que pueden seguir en Instagram, que son la de la RAE, la Real Academia Española,
el proyecto Diccionario, que es un proyecto de una chica de aquí del Biobío, que comparte conceptos de ciertas palabras, pero que igual son muy interesantes, de muchas temáticas. Y finalmente Culturizando, que es otra página que comparte información cultural, de cultura general en muchos sentidos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los estudiantes siguiendo estas páginas van a recibir información educativa de una forma diferente en redes sociales, que es lo que ellos generalmente usan, pero que nosotros también podemos utilizar. Por ejemplo, la página de la RAE suele subir resúmenes de libros, súper cortitos y entretenidos. De repente yo le puedo decir al estudiante, entra a la página de la RAE, lee 5 resúmenes de esos y elige el libro o el texto que quieres leer. Entonces él va a tener esa elección, lo va a hacer a través de una red social que ellos usan frecuentemente, y esto se hace, digamos, lo hace más interactivo, y ellos al final van a terminar aprendiendo sin darse cuenta. Pasa cuando hay series educativas que igual hay en Netflix, o en otras plataformas que se vuelven súper populares, y que cuando uno las ve dice, ya, el estudiante está aprendiendo de esto, pero a veces no se da cuenta. Entonces, la idea de, digamos, de estas sugerencias es eso, que sean cosas súper entretenidas, pero que igual tienen un contenido educativo bastante alto. Y ahora vamos a volver a Menti, vamos a ir cerrando ya estas presentaciones. Como forma de evaluar también este trabajo, les vamos a pedir que nos cuenten, después de saber estas estrategias, estas técnicas, qué elementos creen que podrán aplicar en su contexto educativo virtual. Ya en este ejercicio actual de nuestra profesión docente, cuáles podemos utilizar, cuáles podríamos tomar, cuáles vamos a revisar que nos causó curiosidad para poder generar aprendizajes en mis estudiantes. Disculpe, ¿podría mostrar nuevamente lo anterior para poder ver cuáles son las páginas? Sí, claro. Gracias. Luis, vuelve atrás. Y las aplicaciones que están un poquito más atrás, bueno, las clásicas que todos conocemos, que es el Facebook, Instagram, el Classroom, el WhatsApp, que es lo que más destacó, y la otra es que son herramientas para producir. Estas son para comunicar, ¿cierto? Las que están al lado izquierdo. Y las otras son para producir información. Ya el Canva, el Quizzes, el Mindly. Volvamos a Menti. Disculpa, y todas son de... ¿De? ¿Aló? ¿Profesor? No lo escuchamos. Ahora parece que Me caí. se cayó. Y todas son gratuitas, no hay ninguna ahí de pago. No. Son todas gratuitas, pero hasta ciertas herramientas, que son las más básicas. Obviamente, si yo quiero utilizar alguna otra gráfica un poco más compleja o quiero darle otra utilidad, sí me va a pedir que me inscriba y pague, ¿cierto? Pero se puede utilizar es bastante práctica y tiene hartas herramientas también la parte, la parte inicial. La versión gratuita. La versión gratuita, sí. Ya, vamos a ir entonces al último Menti. ¿Qué elementos podría aplicar en mi contexto? Vamos a ver cuáles son. Vamos a sacar al perrito. Ahí. Nuevas estrategias de preparación, Prezi, Quizzes, Pictoline. Muy bien. Claro.
Ujú. Canva, Quizzes, el Classroom. Variedad de estrategia. Muchas gracias. Acá, redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, Classroom. Bien. Classroom. Recuerden que todos los establecimientos tienen una cuenta de Classroom. Despacio, pueden entrar. Ya. Redes sociales, YouTube, Quizzes, Pictoline, Menti. El Menti no lo dejamos ahí porque lo hemos usado harto, pero también es una súper buena herramienta, sobre todo para las clases virtuales. Ya es una buena forma de evaluar incluso. Ya, tenemos 13 respuestas. Vamos a volver a la presentación. Muchas gracias. Bueno, ya vamos con las láminas finales, que son sobre todo, digamos, información general que necesitamos entregarles. Lo primero decirles que cuando reciban la presentación va acompañada de una bibliografía que vamos a mostrar ahorita brevemente. Ahí está pantalla completa. A ver, ahí está la bibliografía para que la puedan revisar, la puedan, si quieren profundizar más en algún tema, lo puedan hacer también. Luego indicarles que probablemente la próxima semana van a recibir una encuesta, digamos, de satisfacción, porque para nosotros es importante saber la opinión de ustedes de cómo funcionó el taller, de las herramientas que les entregamos, de la duración, de la plataforma. Va a ir con algunas preguntas, no suelen ser muchas, y les vamos a agradecer mucho que puedan tomarse el tiempo de responderla y enviárnoslas de regreso. Probablemente va a ser un formulario, así que ahí mismo van a poder enviar las respuestas. Y finalmente, bueno, darles las gracias por asistir, por haberse conectado con nosotros a la capacitación. Preguntarles si tienen alguna pregunta que quieran hacer, alguna pregunta puntual, alguna duda que tengan, a ver si los podemos ayudar con eso también.